Con un legado familiar clave en la cultura de nuestro país, el historiador Dr. Rafael Tovar y López Portillo es el actual vicerrector de Enlace Institucional de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Además, es miembro del patronato del antiguo Colegio de San Ildefonso y del Museo de Arte Moderno. Desde 2017, año de su creación, es presidente de la Fundación Rafael Tovar y de Teresa, cuyo principal objetivo es promover y difundir el legado de su padre para que trascienda a las siguientes generaciones. También es miembro fundador de Musicología, asociación sin fines de lucro dedicada a que los niños puedan involucrarse en programas musicales para alejarse de la violencia y de ambientes poco propicios. Rafael Tovar y López Portillo. Rafa, bienvenido. Gracias por estar aquí. Tú, tu familia, unos grandes íconos a nivel cultural en nuestra nación e internacionalmente hablando. Tu padre, una persona que a cuanta persona encuentres, habla de él como un enamorado de este país, primero, nuestro primer secretario de Cultura, un gran facilitador de que sucedieran grandes proyectos a nivel nacional, con impacto internacional también. Bueno, pues antes que nada te agradezco muchísimo el que me hayas invitado, y a ti, Juan Carlos, el que me hayas puesto en contacto con Bárbara. En fin, me conmueven enormemente las palabras que dijiste acerca de mi padre. Así como mencionaste, fue sin duda un hombre enamorado de su país, un hombre que trabajó siempre en favor de la cultura, creando proyectos, creando instituciones. Y bueno, lamentablemente mi padre murió hace poco más de 3 años. El mundo cultural tiene que seguir adelante, las instituciones que forjó tienen que consolidarse, tienen que continuar esta labor que durante años y a lo largo de todo este tiempo han funcionado, pero sobre todo, lo que mencionabas hace un momento, es tiempo de quitar tabús. La cultura tiene tantas tonalidades como uno le quiera dar. Todos los colores que te puedas imaginar, si lo quieres ver en blanco y negro, tiene todos los grises en medio. Tienen que quitarse esa imagen de la concepción de la gente, de que es una cosa elitista, de que es una cosa exclusiva, de que es una cosa clasista. Se tiene que crear una estrategia, tanto de las instituciones públicas como de las privadas, para interconectar a todas las personas que están interesadas, que estamos interesadas en la cultura, para poder fortalecer este desarrollo integral de la cultura, para poder seguir avanzando, para que esas instituciones sigan funcionando, para que todos podamos gozar de la cultura en todos los ámbitos, en la música, en la danza, en el teatro, artes visuales, por supuesto en la literatura, por medio de bibliotecas, el cine, hasta con las caravanas culturales que durante muchos años se hicieron, pero también con programas culturales que vayan más allá de las ciudades grandes de la República y lleguen a municipios, a entidades en donde las condiciones son menos que propicias para que se dé este mundo cultural que idealmente querríamos tener. Creo que a todos nos ha tocado tener conversaciones del tema cultural, y como muy bien dices, y te voy a copiar ese ejemplo, o sea, la cantidad de gamas, de colores, de tonalidades que nos da el término, nos puede llevar a hablar de cualquier cosa. Pero entre que algunos hemos estado en una trinchera y otros en otra, empujando hacia un mismo fin, pues el mundo ya cambió. Y en concreto, lo que me ha tocado tener más de cerca, que es la música, no nada más cambió una vez, sino ya cambió varias veces. El mundo digital no es solamente una cosa que pasó, pasaron muchas cosas a partir de algo. Y hoy, 20 años después de ese gran shock, pues hay una generación de jóvenes que tienen 20 años, o 25, o 18, que sería muy interesante saber qué entienden por cultura. Yo creo que antes de poder tener un diálogo directo y efectivo, sobre todo, hay que hacer una pausa y voltear y preguntarles, ¿para ti qué es eso? Porque
ellos viven de otra manera, su atención está dispersa como nosotros nunca nos pudiéramos haber imaginado, porque todos tienen un montón de redes sociales, las importancias ya son otras, todo gira en torno a ese mundo que ellos ven a través de una pantalla. Entonces, en ese esquema y esa forma de vida, ¿qué es cultura para ellos, no? ¿Cómo crees que ellos vean eso y cuál crees que sea la respuesta que tendríamos si le preguntamos a diferentes jóvenes de diferentes áreas de la República o de América Latina, oye, ¿para ti qué es eso? ¿Qué nos contestarían? Yo creo que como bien dices, ahorita con toda esta era digital y aún subrayada por la pandemia, se tiene que entender ya la cultura de una forma totalmente distinta. Como se dice, esta generación ya nació con chip, ¿no? Digo, yo veo a mis sobrinos de 8 y 5 años, saben usar un iPad mejor que yo, saben prender la televisión y conectar el juego. Lo que tenemos que hacer es quitar esa parte elitista que se considera la cultura y unirla a las tecnologías, a las nuevas tecnologías. Utilizar la parte virtual para poder mostrar un museo o un recorrido o que puedan tener ingreso a las bibliotecas con grandes textos. Sí, eso está muy bien, pero también tenemos que tomar en cuenta que todas las comunidades a las que idealmente nos gustaría llegar tienen gustos y preferencias distintas. Cada municipio, cada colonia es diferente. Entonces, yo no te podría dar una receta idónea para todo el país sin comentar esto, porque cada parte tiene gustos, tradiciones y una historia diferente. Algunos tendrán como tradición el tejido y el otro la gastronomía y el otro la cerámica, en fin. Pero una forma de ingresar a los jóvenes a la cultura tiene que ser desde la más temprana infancia, por medio de la música, de la danza, de cualquier tipo de expresión artística, sea plástica o no, eso da igual, en la que puedan enamorarse de algo. Y al enamorarse de algo van a poder descubrir esa vocación en su niñez que van a poder llevar a cabo en su juventud y como profesión. Las instituciones educativas, las instituciones públicas y privadas tienen que incentivar eso. Tienen que hacer algo interinstitucional, intersecretarial, interpersonal, para lograr ese apoyo a las distintas comunidades del país para impulsar y propiciar este sembradío de niños que quieren dedicarse a la cultura o querrían dedicarse a la cultura, pero en temas que ni siquiera conocen. Así es. Se les tiene que presentar esa oportunidad. Así es. Y con algo, quizá conociendo un poco de cada región, que los interese. Pero creo que, como bien dices, hay que cambiar el discurso, la forma y quitar todos esos malentendidos que hay por ahí, que es algo elitista, que es algo complicado, que es algo serio, que es algo ajeno a ellos, cuando muchas de estas comunidades lo viven y lo hacen todos los días. El simple hecho de pasar una tradición de una generación a otra porque se considera algo valioso, eso es el centro de todo esto. Y todos estos proyectos que se han hecho a lo largo de muchos años. Recuerdo, mi padre en 2016 lanzó uno que se llamaba Cultura para la Armonía. Y fue un proyecto que funcionó muy bien, realmente funcionó realmente bien, en que se acercaba por medio de las instituciones culturales federales y regionales para poder incentivar a estos chavos que viven en situaciones muy lamentables, con unos niveles de violencia terribles, y cuando estos muchachos es a lo único que están expuestos es su panorama de vida. Entonces, por medio de estos programas, es terrible decirlo, pero se matan muchos pájaros de un tiro, porque, por supuesto, se interesan a los chavos, se motivan a los chavos, pero por la otra llega cierta paz, porque se les muestran otras cosas. Se les abre un horizonte mucho más allá de lo que ven en esas pequeñas poblaciones en las que están en la miseria más absoluta, y por miseria digo no nada más social y económica, sino humana.
¿no? Y una forma de humanizarlos es a través de la cultura. Rafa, yo quería agregar, en mi experiencia, por ejemplo, en el Centro Cultural Rosa de los Vientos, me ha tocado palpar jóvenes que estaban en mala situación, como lo mencionas tú, y que descubren un violín y les cambia la vida y no quieren salir del centro cultural. Pero fíjense, señores, cuando a ti te miden como institución, las métricas o financieras o las tangibles, como les llaman, pues son muy obvias. Pero esas intangibles, que es transformar la vida de un niño de una manera así, es muy difícil medirlas, pero ahí están y generan paz social, como dices tú, y sobre ese criterio es también que debemos de valorizar y de juzgar a todas las instituciones culturales que en nuestro país están luchando para hacer esos cambios, no solo con un estado financiero, Rafael y Juan Carlos, sino con métricas intangibles, que son las que transforman verdaderamente al ser humano. Y los que estamos en eso, lo vivimos. Yo creo que el mundo también debe de ir un poco hacia esa visión, de no nada más el número, sino qué impacto social y de transformación generas, ¿verdad? Oye, Rafa, tú tienes un proyecto importante ahorita de transformación humana de niños que se llama musicología. Nos encantaría que nos cuentes qué es tu proyecto. Mira, en realidad no es proyecto mío, es un programa en el que yo participo. Es una idea original de Pepita Serrano, que es una mujer que ha estado impulsando, realmente es una promotora cultural de primera, y a lo largo de muchos años ha estado impulsando la música, las artes. Fundó SIVAM, que es Sociedad Internacional de Valores Artísticos Mexicanos, en la que, por medio de la cual apoya a niños, a jóvenes con talentos musicales, también una parte de artes plásticas, pero sobre todo la música, que es la gran pasión de Pepita. Cuando ella funda Musicología, me invita a participar con ella, a comenzar este proyecto. Es un proyecto con el cual se ayuda a estos niños que viven en ciertas situaciones no deseables a poder salir y poderse apasionar, como decías tú, Bárbara, hace un momento, apasionarse por un violín, o por un pícolo, o por una flauta, o por un cello, me da igual, ¿no? O por un pincel. Es un programa que bueno, va caminando lento, pero andando. Es que tiene varias fases, porque de las cosas que sí me tocó vivir de cerca con Fermata y todo lo que eso implicó, fue ver la cantidad de talento que se desperdicia en México. Porque una cosa es que el niño descubra el violín y que se apasione y que tenga realmente o sea, ese amor por ese instrumento, que la gente cree que cuando dices soy músico te dicen, ay, qué padre, haces lo que te gusta, ¿no? Así justificaban mis tías que yo no estudiaba otra cosa, ¿no? Ah, bueno, pues de menos haces lo que te gusta, ¿no? Como pues, siquiera. Pero o piensan que te la pasas tocando y ya, pero no, tiene un lado muy, muy, muy rudo, que es que tienes que estar estudiando y no te salen las cosas hasta que te salen. Y eso requiere muchas horas y mucha pasión. Entonces, Claro. si este niño se apasiona con el violín y logra estar ahí horas y horas y horas, y logra estudiar y se le ayuda para que estudie y para que aprenda, eso es solo la primera parte, porque después, ¿qué? ¿Cómo va a conseguir un trabajo como violinista? ¿Dónde va a estar? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a vivir de eso? ¿Cómo va a tener una idea de qué implica ser violinista profesional, sobre todo en este mundo? Que ese es otro de los impactos terribles de estos cambios. Ha habido cambios para bien y para mal. El hecho de que las orquestas estén desapareciendo es un drama, porque entonces, ¿qué le decimos a ese niño que quiere tocar el violín? Que ya se apasionó, que ya aprendió y que es bueno. Y ahora esa parte está complicada. Entonces, la ayuda tiene como varias fases, creo yo, del mero principio, y luego cómo lo vamos ayudando a que continúe y llegue a algo y no acabe haciendo una cosa que no tiene nada que ver con lo que su sueño era, ¿no? Claro, por eso tiene que ser una suma de voluntades, tiene que ser esfuerzos transversales. No nada más interinstitucionales, sino con individuos, con personas
que simplemente por pasión, por amor al arte, llámale como quieras, en donde ellos solos hacen algo a favor de la niñez, de la juventud, de la cultura en todas sus modalidades. Es por eso un esfuerzo que tiene que ser transversal, no puede ser únicamente público, no puede ser privado, tiene que ser una unión de voluntades de todos los ciudadanos para poder lograr esto. Claro, necesitamos ayuda de las instituciones, necesitamos el dinero, los medios, pero en tanto haya voluntad, se puede caminar. Y el gusto por la educación de alto nivel, Rafa. Así es. El gusto porque haya esas instituciones que provoquen que los jóvenes que se interesan tomen ese camino y tengan los mejores maestros y tengan las posibilidades de estar a la par de cualquier violinista de cualquier país, ¿verdad? Porque tenemos mucho talento, Juan Carlos. Tú lo acabas de decir, para mí, de las cosas más impresionantes, es decir, el talento ahí está, pero luego nos falta ese último brinquito que ellos den para poder ponerlos a un nivel de cualquier músico, bailarín, etcétera, del mundo. Entonces, claro, yo creo y admiro a toda la gente que ha hecho grandes esfuerzos desde hace 50, 60 años, no estamos hablando de ahorita, para que suceda esto. Además, para cambiar el mundo no necesitas millones de personas, a veces es una persona es la que cambia las cosas. Y nosotros decíamos mucho en la escuela, es que no sabemos de todos los que están aquí quién es el próximo Juan Gabriel, quién es el próximo Manzanero, o sea, no sabemos. Entonces, claro, pues más vale que lo tomemos en serio, porque ¿qué tal que sí está en este salón? ¿Qué tal que sí es uno de estos? Y si no lo hacemos bien, no va a llegar. Con información, con decirles lo que es, con guiarlos y que ellos vayan descubriendo por sí mismos de lo que se trata. Porque el tema de un artista es muy, muy diferente a otras cosas. Porque alguien que quiere cantar, no importa el género, todos los días que se va a dormir, cada noche que va y se duerme y apaga la luz, lo que sueña, lo que tiene en su cabeza es ese momento en el que sale a cantar. Y pueden haber 50 personas enfrente, o 2,000 o 100,000. Pero ese momento es lo que uno tiene todos los días y con lo que uno vive todos los días. Y trata de, quién sabe cómo, encontrar el camino para llegar ahí. El camino está ahí para todos, y todos los más grandes y los medianos y los chicos empezaron en el mismo lugar. Nadie comenzó en el último escalón. Absolutamente todos los grandes artistas de cualquier género algún día estaban en esa posición de solo soñar y desear y pensar y luego enfrentarse a la realidad y a ver cómo nos va. Entonces, una de las cosas que tenemos, que es una desventaja, pero se vuelve una ventaja, es que todo ese talento, sobre todo en México, si les damos las herramientas, cuando salen a pelear al mundo, tienen ya como que la piel un poco más gruesa y están acostumbrados a situaciones muy complicadas y ya tienen, o tenemos, porque a todos creo que nos ha tocado un poco vivirlo, esa manera de pensar en solucionar los problemas, porque hemos tenido un montón de broncas, un montón de problemas que todo el tiempo hemos tenido que estar peleando para continuar. Y en otros lugares no tienen esa práctica, ¿no?, de lucha contra lo adverso. Y eso es ahora una ventaja. Pues podríamos sumarla en esas herramientas, ¿no? Así es. Y a diferencia de ciertas personas que lamentablemente son los menos, pero que pueden accesar a una educación cultural, hay gente que no tiene manera de accesar a ella, porque no tiene exposición a ella. Y en un país como México, en donde la imagen del gobierno es absolutamente paternalista, sí tienen ellos que hacer algo. Digo, no estoy únicamente culpando al gobierno, no estoy aventando culpas a nadie, pero sí tiene que haber un esfuerzo extra para dar esa exposición de la cultura para la gente en todos los rincones del país, ¿no? Tomando en cuenta la composición social que hay en México. Ahora, tú cuando veías a tu padre inventando cosas y haciendo cosas, ¿tienes ubicado como cuál era el obstáculo recurrente en esta unión entre la parte
gubernamental, iniciativa privada, etcétera? No, y te voy a decir por qué. Porque tuvo el apoyo constante de los presidentes con los que trabajó. Tuvo el apoyo constante del presidente Salinas, la primera vez que estuvo en Conaculta, el apoyo constante del presidente Zedillo, la segunda vez que estuvo en Conaculta ratificado, y el apoyo absoluto del presidente Peña cuando lo nombró por tercera vez presidente de Conaculta y funda la Secretaría de Gobierno. Todos los proyectos, o casi todos los proyectos que quiso crear mi papá con un equipo maravilloso de gente que tuvo a lo largo de muchos años, se pudieron lograr. Y por eso, a pesar de que el FONCA fue fundado antes, fue con el presidente Salinas, pero un poco antes, se pudo echar a andar por esta amalgama de voluntades de querer hacer algo. Lo mismo con el Canal 22, lo mismo con el Centro Nacional de las Artes. En fin, son un montón de instituciones las que te puedo yo nombrar, pero fue una encrucijada ideal para poder crear esas instituciones, poder apoyar estos proyectos en donde se le ocurriera a una persona, sí, pero tenía que haber una infraestructura detrás de este proyecto para apoyarla y llevarla a cabo. Porque tú puedes tener una imaginación fantástica, pero si no tienes los medios o la voluntad del gobierno para hacerla, no se hace. Así es. El Centro Nacional de las Artes, ahí está. Acaba de cumplir 25 años y algunos en su momento le llamaban un elefante blanco. Bueno, es un lugar maravilloso. Lo mismo pasa con la Escuela Superior Bárbara, ahí en Monterrey. Cuando mi abuela la funda en 77, ella empieza con la cosa de fundarla desde 76. Un año después se funda, pero es la unión de voluntades. Toda la gente maravillosa de Nuevo León que apoya este proyecto, como tú, como Liliana Melo, que estuvo hace algunos años, y son voluntades que han logrado que todos estos proyectos no caigan en el olvido. Por eso a los neoloneses son admiradísimos por mí, porque logran unir todo este diálogo entre las instituciones privadas y las públicas y con el gobierno, seguir llevando todas estas cosas a cabo y mantenerlas. Sin duda, la escuela superior es el mejor ejemplo de lo que es los convenios tripartitas famosos, en donde se suma iniciativa privada, gobierno, Instituto Nacional de Bellas Artes, y es una comunicación y un entendernos y qué aporto yo, qué aportas tú, y de la mano. La escuela va a cumplir 45 años, Sí. Rafael y Juan Carlos, y cada vez mejor, y cuestionándonos qué estamos haciendo, qué podemos hacer mejor. Esos son los modelos exitosos. Eso es lo que tenemos que provocar, que siga habiendo ese diálogo entre el gobierno, iniciativa privada, sociedad civil. Cada quien tiene su expertise y su tema, pero qué tal que nos damos la mano y seguimos creciendo, ¿no? Y hay mucha gente que están buscando precisamente volver a ese modelo de diálogo, de entendimiento. Así es. Y con un país con una trayectoria cultural como la nuestra, con una tradición milenaria que tenemos, que no intenten inventar el hilo negro, ya con lo que tenemos. Exacto. Démosle un muy buen mantenimiento, una magnífica promoción a lo que ya tenemos. No es posible que en México no haya un Museo Nacional de Indumentaria, con la tradición de indumentaria que tenemos. Todos los tejidos, los rebozos, los trajes típicos, los trajes de charro. Es una tradición maravillosa. No hay un Museo Nacional de Indumentaria. Pero ahora en Los Pinos están haciendo un museo del maíz. Pues aviéntate el museo, Rafa. Pues sí, pero es lo que es transversal, es una cosa, como decías, Bárbara, entre gobierno, empresarios, individuos, sociedad civil. El gobierno nos confía. Yo no tengo duda que es la fórmula y la clave de que una institución cultural funcione. El trabajar hombro con hombro, el hacer lluvia de ideas, el invitar a gente de todos tipos a que compartan su experiencia para hacer esta lluvia de ideas y poder ver, esto vale la pena, esto no, bueno, esto tal vez y esto lo dejo para luego. Y el respeto, Rafael, también implican un reacomodo de tener gente profesional al frente de las instituciones, ¿verdad? O sea,
Así Son es. esfuerzos ya profesionales en todo el sentido de la palabra, Rafael y Juan Carlos. No es nada más, a ver qué se me ocurrió. No, ya necesitas tener una serie de habilidades personales y profesionales y para poder estar al nivel de cualquier institución del mundo, ¿verdad? Así es. Podemos. Y tú dijiste dos palabras que son claves en todo esto: confianza y respeto. Exacto. No estar receloso de, como persona privada, como iniciativa privada del gobierno, ni del gobierno hacia la iniciativa privada, sino agarrarse de la mano, aceptar que se necesitan los unos a los otros y respetar los patronatos, que en algunas instituciones funcionan maravillosamente bien y en otras de plano. En los últimos meses he visto una desbandada de patronatos. El Museo Nacional de San Carlos tenía un patronato encabezado por Miguel Alemán. Ya decidió que se va a liquidar el patronato porque no hay comunicación con el gobierno. Al gobierno no le interesó, al gobierno federal no le interesó tener comunicación con el licenciado Alemán, con el patronato del Museo de San Carlos. ¿Qué hace el patronato? A ver, nosotros como individuos vamos a seguir apoyando, pero con estos, para nada. Ahora tú platícanos tantito de tu fundación Rafael Tovar y de Teresa. Lamentablemente la fundación, a pesar de que se notarizó, se echó a andar y demás, con una promesa de apoyo del gobierno, está ahorita totalmente parada, lamentablemente está parada, porque pues están enfocados con proyectos totalmente distintos, con romper con ciertos eslabones con los que no se quieren identificar. Entonces, lamentablemente la fundación ahorita está más o menos pausada. Estamos viendo qué proyectos podemos hacer, pero sin apoyo es muy difícil echar a andar una fundación. Si cada quien tiene su rol bien definido, decir yo hago de aquí a acá porque tú haces de aquí a acá y luego él hace de aquí a acá, entonces así se puede. Al artista le toca. Claro. El músico no puede seguir colgado de, es que si no hay apoyos no puedo tocar jazz. Yo creo que tenemos que inventar otras cosas en caso de que no haya tal. Porque si no, vamos a estar hablando de lo mismo dentro de 20 años diciendo es que como no hubo ayuda de estos o estos otros, ya no pasó. Yo creo que ahí necesitamos un plan B. Y si no quieren, pues aunque no quieran, lo tenemos que hacer por nuestro lado. No, eso sin duda, pero con tal cantidad de cambios que estábamos acostumbrados a un régimen y a una forma de hacer las cosas, ahora con tanto cambio, además sumándole la pandemia y todos esos problemas, pues sí, tenemos que aprender a vivir en todo sentido de forma distinta, tanto en cómo pedir ayuda, como en la creación de proyectos, como en las reuniones. Digo, Bárbara, Juan Carlos, estamos en 3 puntos distintos del mundo y aquí estamos platicando y creando proyectos y demás. Son distintas formas, tenemos que adecuarnos, ¿no? Reinventarse. Sí, por ahí empezamos. Necesitamos entereza, necesitamos resiliencia, necesitamos readquirir otras habilidades, pero sobre todo, Rafael y Juan Carlos, yo creo que cuando, y vuelvo al mismo modelo, nos ha pasado aquí en Nuevo León que, por ejemplo, yo aporto la orquesta para un proyecto de ópera, por decir, me sumo con una institución que no tiene nada que ver conmigo, pero que le voy a aportar para que otros proyectos, no nada más ver por mí, sino el de la ópera, el de danza, que todo mundo vayamos creciendo, ayudándonos concretamente. Ahora, esto no lo estoy diciendo como una idea, esto nosotros ya lo hacemos interinstitucionalmente y nos ha ido, pues bueno, batallando muchísimo, obviamente, pero han sucedido las cosas, porque al final lo que quieres es que sucedan las cosas. No queremos quedarnos en el diálogo, en la charla, no, que sucedan las cosas, eso es lo importante. Y como dice Juan Carlos, el cómo hay que definirlo. Yo diría que este es el paso 1. Esto que estamos haciendo es como se comienza cualquier cosa. Entonces, el que tú estés haciendo esto, Bárbara, esta iniciativa me parece increíble, pero me parece mejor todavía que es algo que se quede ahí para que alguien más lo pueda ver.
porque a lo mejor nosotros no somos los que concretamente hacemos algo, pero quizá alguien, a partir de algo que escuche en una de estas conversaciones, ahí está su pasión para crear algo, ¿no? A lo mejor lo encuentra ahí, porque necesitamos de todos. El artista necesita de todo lo que hay alrededor para que al final el público pueda ver lo que hace, ¿no? O escuchar o presenciar lo que hace. Esto es como un think tank, formar un manifiesto entre todos, quizás tener una reunión todos juntos al final del primer bloque y lo más relevante, ponerlo en un papel y tratar de que suceda ciertos cambios positivos para la industria de la cultura en México. Al final del día, lo que nos crea nuestra identidad nacional es nuestra cultura. Sin nuestra cultura no somos nada. Entonces, el que estés haciendo esto, Bárbara, el proyecto, el que nos estés uniendo a distintas personas, bueno, se me hace maravilloso. Creo que hablo también por ti, Juan Carlos, que cuentas con nosotros. Yo creo que no habrá nadie que te diga que no. Es un proyecto de verdad maravilloso y bueno, me honra que me hayas invitado. Estoy fascinado hablando con ustedes. Sería muy bueno eso, al final juntarnos todos. Claro. Ojalá y no fuera virtual. Exacto. Y hacer un foro, claro, Juan Carlos. Y tener ese manifiesto, ¿no? Al final, y dejarlo ahí, como decir, ok, lo que vemos este grupo de personas que hemos tenido esta experiencia en estos temas, vemos en este momento específico esto. Y dejarlo ahí. Exacto. Y tratar de que suceda. Y empujar, claro. Exacto, empujar para que suceda, para que no solo quede nada más en una charla de amigos, sino en algo en concreto y que nos entiendan también y entenderlos a ellos. Así es, y vamos a lograr que todo esto suceda con unión de voluntades, con proyectos nuevos que no se queden en el papel, sino realmente poder ser proactivos para beneficio de todos, para beneficio del país, para beneficio de la infancia, para beneficio de la juventud, de la vejez, de todos los mexicanos. Muchísimas gracias, Rafael. Bárbara, mil gracias a ti, de verdad, me conmueve y me honra que me hayas invitado. Muchas gracias. Y mil gracias por el contacto, por haberme participado de esta plática. Gracias, Rafael. Un honor tenerte aquí, Rafael. Gracias. No, gracias a ti. Gracias. Bye bye. Bye. En el próximo episodio de Conectarte, narrador, crítico, promotor musical y exdirector de la Compañía Nacional de Ópera de México, Gerardo Kleinberg. No te lo pierdas. Conectarte.